Profesora, buenas noches. Buenas noches, Miss. Good evening, students. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Bien, students. Good evening, everybody. Good evening, class. Good evening. Welcome to the second English class. Welcome to the English class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sunday School. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su segunda sesión de clases de inglés, queridos estudiantes. Yo soy Jessica. Soy la Miss que está encargada en el área de inglés, ¿sí? Antes que nada, siempre reiterarles a todos ustedes, ¿no? Que ya vienen de grados anteriores, ya saben cómo es la función de esta modalidad de clases virtuales, pero de todas maneras hay que recordárselo, ¿sí? Siempre que ingresen a clases, por favor, tener sus audios apagados. Hay que recordar que esta clase está siendo grabada, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se emite cuando se activa el audio, ¿sí? Entonces, ya recuerden que las llamadas de atenciones son hasta el tercero máximo, la cuarta ya se te retira por no escuchar, pues, ¿no? Entonces, mucho cuidado con sus audios y con lo que emitimos, ¿sí? Si no estamos al 100% en clases, nos encontramos en otro lugar, pero queremos escuchar la clase, perfecto, pero no actives tu audio, ¿sí? Porque cuando activas tu audio, emites ese sonido de las personas que te acompañan o el lugar donde estás, el ruido que se emite ahí se escucha, ¿no? Porque yo creo que si yo ahorita estuviera con música, estuviera fuera del lugar y dicto clases, muchos de ustedes se incomodarían porque no me entenderían, escucharían el sonido que está, ¿no? Donde yo me encontrara. Entonces, lo mismo con ustedes. Cuando ustedes activan el audio, se escucha todo eso. Entonces, hay que ser un poco más, empáticos con esa parte, ¿sí? Si uno quiere participar, ahí tienes la plataforma, el chat de la plataforma para que puedas chatear desde ahí. Yo te voy a leer tu participación de igual manera cuenta, ya sea por audio o por chat, ¿sí? Bien, hay que recordarles también que el día de hoy es muy importante tu participación, ya que el día de hoy se está tomando en cuenta tu participación conmigo para llevarte estos puntos extras en el curso de inglés, ¿sí? Entonces, hay que estar bastante activos el día de hoy, ¿sí? Antes de dar inicio con la clase también hay que recordar, hay que hacer un repaso sobre lo que estábamos haciendo la semana pasada. Para los que estuvieron conmigo en la primera sesión les pregunto, ¿qué tema tratamos? ¿Qué tema recuerdan el que estábamos hablando la semana pasada, la sesión pasada? ¿Qué recuerdan de ello? Profesora, de los verbos, profesora. Ricky, good evening, sobre los verbos, ¿ok? ¿Alguien más, aparte de Ricky? Pasado simple. Carlos, ¿qué dijiste? Sí, hicimos creo el simple paz. Simple past, ya. ¿Qué más? Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Ya Rosana por chat nos dice pasado simple. Ya, ok.
¿Alguien más que desee participar? Ya, María del Pilar. Ya, los estoy leyendo, no se preocupen. Los que están escribiendo por el chat. No, me siguen diciendo sobre el pasado simple, ok. Bien, entonces vamos a profundizar ese tema un poquito más también. El día de hoy les he traído un video justamente para que ustedes presten atención porque les voy a hacer preguntas acerca de ello, ¿sí? Así que please pay attention, please, in this video, students. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías, confiaste en él? A.
Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Bien, students. Ahora sí. El video fue muy claro acerca del tema del pasado simple, pero de todas maneras, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿qué han entendido acerca del pasado simple que el video se los ha explicado? Los escucho. A ver, ¿qué han entendido acerca del pasado simple? ¿Qué es? ¿En qué se usa? ¿Para qué sirve? Se usa para oraciones en las que la idea del acta o el estado y el estado. Ya, thank you so much, Gladys. ¿Alguien más? Se usa para oraciones en las que la idea o el acto del pasado simple. Se utiliza para... Se usa para una oración que ya pasó, o sea, como decir yo no jugué ayer. En el verbo. Lourdes, ¿cuál es tu apellido? Ya. Por ahí estoy escuchando, ¿no? Algunas de sus definiciones, más o menos de lo que han entendido del video, ¿sí? Bien. El pasado simple, gracias por participar. ¿Alguien más que desee participar antes de explicar? Se utilizan los verbos en el presente, pasado y futuro, profesora. No, recuerda que solo vas a utilizar los verbos en pasado, porque estás hablando acerca del pasado simple. No puedes utilizar verbos del futuro, del presente, cuando estás hablando en el pasado. Es imposible, ¿sí? Ricky, Sí, todos tus verbos tienen que estar enfocados al pasado. Sí. Bien, ¿alguien más que desee participar? El estado simple se usa para oraciones en las que la idea o el acto o el estado ya se completó. Ya. Ya digamos que sí. Bien, gracias. Entonces, Noelia, con su última participación de Noelia, vamos a hablar sobre el pasado simple. ¿Qué es el pasado simple? Recuerden que nosotros verbalmente hablamos en 3 tiempos, ¿sí? Presente, pasado y futuro. Pero nosotros debemos enfocarnos, porque el tema de ustedes es el pasado. Entonces, todos activamos nuestro chip y nos enfocamos en hablar cosas del pasado. ¿A qué se refiere el pasado simple y cómo se usa? El pasado simple se usa para oraciones en las que la idea, el acto o el estado ya se completó, o sea, ya se hizo, ya se realizó. Pudo haber finalizado hace 5 minutos, hace 5 ciclos, o puede haber terminado en un determinado tiempo, pero ya pasó, ¿no? Aquí, inclusive de aquí, el video que ya les mostré ya es cosa del pasado, ya pasó, ya les mostré, por eso me enfoco en el pasado, mostré el video, ¿no? Ya te estás expresando en pasado. Ahora, lo único importante es que se habla de algo que ya no sucede, porque ya existe, ya pasó, ya sucedió ese acto, ¿sí? Entonces, nosotros debemos aprender el uso del pasado simple, cómo nosotros queremos expresarnos en pasado, en inglés, claramente, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer, no? ¿Cómo podemos nosotros expresarnos en forma pasada en inglés? Muy sencillo. Para ello, de igual manera, como hemos aprendido, existen verbos, ¿no? En este caso, recuerden, para los que se han olvidado un poquito, ¿qué es el verbo? El verbo es la actividad que hace el sujeto. Nosotros como sujetos, o persona, o algún animal, las actividades que uno hace, ¿no? Esto se le llama verbos, ¿no? Cantar, jugar, saltar, cualquier actividad que uno hace, inclusive ahorita que estamos estudiando, es una actividad.
¿sí? A estos se le llama verbos. Entonces, existen un sinfín de verbos a los cuales nosotros tenemos que conocerlos, en este caso, en su forma pasada. Por ejemplo, a years ago es una frase muy conocida que significa un año atrás, ¿no? Hace un año atrás, I eat in the restaurant. Yo comí en un restaurante, ¿no? In 1970, the Beatles split up, ¿no? En 1970, los Beatles, ¿no? Salieron. When you were a child, you like apples. Cuando tú eras niño, te gustaban las manzanas, ¿no? Te expresas en pasado. Ojo, estas oraciones en contexto pueden ir antes o después de una oración principal, por ejemplo. I eat in the restaurant a years ago. No puedes invertir también la oración, te dice, no necesariamente puede ir la fecha al inicio, sino también puede ir al final, como aquí te lo muestra. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los verbos. En el inglés existen dos tipos de verbos. Existen los verbos irregulares y verbos regulares, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre ellos. ¿Por qué? Porque estos verbos son muy importantes. Los verbos irregulares, ahora en este momento es hablar sobre estos verbos que pueden ser más complicados, ¿no? Los verbos irregulares se llaman irregulares porque modifican su raíz por completo, ya sea en su forma pasada, participio o ambas diferencias, el verbo regular. En cambio, el verbo regular, ¿no? Simplemente con agregar ed ya lo convertiste a pasado, mientras que el irregular cambia por completo toda la palabra cuando lo llevas a su forma pasada, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué se refiere con esto? Por ejemplo, con el verbo más conocido que es el verbo go, ¿no? Que es ir. Tú conoces al verbo como go, a eso se le dice raíz, pues, ¿no? Que en su base, go, es ir en presente. Pero ¿qué pasa si tú quieres decir yo fui en pasado? Este verbo, como es irregular, cambia. En pasado se dice went. Si te das cuenta, cambió su escritura y su pronunciación. A eso se le dice verbo irregular. I went, ¿no? I went in the bank, por ejemplo. Yo fui al banco, tiempo pasado. Entonces, cambió por completo el verbo go. Ahora, los verbos regulares, en cambio, te dicen, basta con agregarle de y ya lo llevaste al pasado. Existen estos verbos, son pocos, estos sí son fáciles de aprender, simplemente tienes que repasar. Algunos de ellos, por ejemplo, el verbo like, ¿no? A like le agregas la de, sería like it, me gustó. Like significa gustar. En tiempo pasado me gustó, like it. Simplemente le agregaste la de y se convirtió en pasado. Son mucho más fáciles, ¿no? De comprender. Entonces, aquí les tengo una tablita sobre estos verbos irregulares, ¿sí? Verbos irregulares, ¿no? Son unos cuantos, pero necesarios de aprender, entonces tú tienes que repasarlos, ¿sí? Tenemos el verbo be, ¿no? Que significa was, were, en tiempo pasado, ¿no? Estuvo o estaba. Tenemos el verbo begin, su pasado began. El verbo break, su pasado broke. El verbo bring, su pasado brought. El verbo build, su pasado built. El verbo burn, su pasado burnt. El verbo buy, su pasado bought. ¿No? Tenemos el verbo can't, su pasado called. El verbo catch, su pasado coach. El verbo choose, su pasado chose. El verbo come, pasado came. Cost, cost. Ahora, vas a encontrar algunos verbos irregulares que no cambian. Simplemente se escriben tal cual, ya sea en pasado o en presente. Pero son pocos, como es el caso de cut, que es cortar. Cut, cut. En presente, pasado, futuro, se escribe lo mismo, se pronuncia lo mismo. Pero son excepciones, no son todas, ¿sí? El do, su pasado did. Dream, dreamt. Drink, drank. Drive, drove. ¿Sí? Eat, ate. Fall, fell. Fight, fought. Fly, flew. Get, forgot. Got, went. Have, had. Hear, heard. Know, knew. Learn, learned. Live, left. Lose, lost. Make, made. Must, have to. Pay, paid. Put, put. Read, read. Run, rain. Say, said. See, saw. Show, show it. Sing, sang. Sleep, slept. Spend, spent. Take, took. Teach, taught. Think, thought. Understand, understood. ¿Sí? Entonces, estos son algunos verbos. Su traducción lo tienes al costado también. Ahí si es que quieres saber qué significa cada uno de ellos, ahí los tienes
en pantalla también. Entonces, estos son algunos verbos irregulares que debes conocer porque mayormente en tus ejercicios te viene esto. Entonces, si tú quieres, ¿no? Te viene el verbo eat, ¿no? Por ejemplo, el verbo eat y quieres buscar su pasado, ok, te vas a la tabla y buscas su pasado. Es ate, ¿no? Su pasado. Entonces, así de sencillo para que puedas ubicarte un poco mejor y poder responder mejor también tus respuestas, ¿sí? Entonces, bien, una vez explicado hasta ahí, ¿todos comprendieron o alguien tiene dudas o consultas todavía acerca del pasado simple, los verbos regulares como irregulares? Questions, no questions. Si todo está claro, reaccionen con dedito arriba, por favor, students. Please. Recuerden que después les voy a hacer preguntas. Si ustedes no tienen preguntas, yo les voy a hacer preguntas a ustedes. Sí, Ricky. Profesora, en la pantalla que nos estás compartiendo no se nota bien, profesora. Las letras están muy pequeñas, profesora. Claro, es que es una tabla. Bueno, no sabría decirte en este caso. Si estás con tu teléfono, puedes hacerle acercamiento. Los que están en computadora sí se ve, es más grande. Yo sí que lo miro en el módulo, señorita. En el módulo también lo tienes. Entonces, Ok, profesor. Entonces no hay ningún problema de este lado, ¿sí? Disculpa, señorita. Sí. Acá en los verbos, ahí tenemos donde dice participio. ¿Eso qué significa? Ah, ya. Los verbos en participio son los verbos que se habla en futuro, ¿no? La tabla, por ejemplo, el infinitivo este de aquí es para hablar, los verbos son en presente, pasado, y el participio es el futuro, cuando quieres hablar en futuro. En el caso de nosotros debemos enfocarnos en el pasado simple, ¿sí? No participio, pero también si gustas puedes aprenderlos, es importante porque cambia, en su forma, en futuro también cambia su escritura, si te has dado cuenta, no es lo mismo, ¿sí? Esto Ok, es cuando señorita, quieres hablar gracias. en futuro, ¿sí? El participio es para hablar en futuro. Bien, ¿alguna otra consulta? No más questions, entonces. Bien, pasemos. Bien, entonces el pasado simple, ¿no? The past two con el verbo to be. Si ustedes se han dado cuenta, aquí el verbo to be, justo aquí te lo señala, ¿no? El verbo to be, que significa ser o estar, en su forma pasada, ¿sí? Aquí, be. Su pasado es was y were, estuvo o estaba, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de este verbo to be, que también tiene mucho que ver con el pasado, ¿sí? Cuando hablamos de was y were, justamente del verbo to be en pasado. Te dice, usar el pasado simple en inglés, por ejemplo, I was home, yo estuve en casa. Aquí está el was, que es el pasado de be, de ser o estar. Yo estuve en casa. O where were you last night, ¿no? ¿Dónde estuviste la noche pasada? Where you last night. Es muy sencillo. Para decir estas oraciones necesitas utilizar el pasado simple del verbo to be, pues no, su pasado. Su pasado son dos. Ustedes me dirán, ¿por qué was? ¿Por qué were? Es que el verbo to be, como ustedes saben, existe el am, are y is. En este caso, en pasado, solo existe was y were, porque was vas a utilizarlo para oraciones en singular y were vas a utilizar para oraciones en plurales. Por ejemplo, I was home, yo estaba en casa. We were you last night, ¿dónde estabas anoche? ¿No? Entonces, las reglas son las siguientes. Para I, he, she y it vas a utilizar was. Para you, we y they vas a utilizar were. ¿Sí? Si te percatas, todos estos de aquí son singulares y todos de aquí son plurales. Y hay que recordar que you, para los que dicen, pero you es singular, también significa plural. Recuerden que con you se hace la excepción porque tiene dos significados. Tiene tanto significado en singular como en plural, ¿sí? Por eso you se utiliza con were. Bien, veamos más ejemplos. Por ejemplo, she was a student. Ella era estudiante, ¿no? En presente simple tú decías, I am a student. Yo soy estudiante. Pero ¿qué pasa si tú quieres decir, yo era estudiante? I was a student. Yo era estudiante, tiempo pasado, ¿sí? Sigamos, they were doctors. Ellos eran doctores, ¿no? Tiempo pasado. Tal vez ahora ya no, ya se jubilaron, ¿no? They were doctors.
Hacer preguntas en verbo to be en pasado también se puede hacer, ¿no? Preguntar, ¿estabas tú ahí? Tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo, para hacer una pregunta hay que colocar el was y el were al principio de tu oración. Por ejemplo, was she a student? ¿Fue ella estudiante o ella era estudiante? ¿No? Tiempo pasado. Were they doctors? Ellos eran doctores, ¿no? En tiempo pasado. Ahora, si tú quieres hablar en negativo, mejor dicho, negar que no estabas o no estuviste ahí, simplemente al was y al were debes agregarle la palabrita not. ¿Sí? Not. En las oraciones negativas hay que añadir el adverbio not y ponerlo después de la palabra, después de was y were. ¿Sí? Recuerda que la mayoría de las veces se usa con la contradicción. O sea, no les gusta poner was not, sino wasn't en su forma corta, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, el wasn't está en su forma abreviada, pero sí, en su forma larga es was not. Lo mismo con weren't. Este es en su forma abreviada, en su forma alargada es were not, ¿no? Yo no estaba, yo no estuve. Por ejemplo, I wasn't at the cinema with us. Él no estuvo en el cine con nosotros. We weren't at home on Sunday. Nosotros no estuvimos en casa el domingo. I wasn't hungry. No tenía hambre, ¿sí? I wasn't hungry. No tenía hambre. Ahí está. Hasta ahí. ¿Questions, students, o todo está entendible? Reaccionen con dedito arriba si comprendieron. ¿El resto también comprendió o tiene preguntas? Bien, entonces, si ustedes no tienen preguntas, ahora yo les hago las preguntas, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un verbo irregular con un verbo regular cuando lo llevas al pasado? A ver si recuerdan lo que les expliqué. Cambia, profesora. Ya, pero ¿quién cambia? Ambos cambian, tanto el irregular como el regular, pero uno cambia demasiado y el otro no. El irregular cambia. ¿Ya? ¿Cómo es que cambia? Tienes que explicar bien, pues, Noelia. Bonito, paso por paso, así como les he explicado. ¿Cómo es que cambia el irregular y cómo es que cambia el regular? A ver, ¿alguien más que desee participar aparte de Noelia, que estaba ahí mencionando la diferencia entre los verbos regulares? Buenas noches. Good evening, Jacqueline. En el regular se cambia ed y el irregular cambia todo. Excelente, Jacqueline. Very good. En el regular solo basta con agregar de o ed para convertirlo al pasado, mientras que el irregular cambia toda su estructura, tanto escritura, pronunciación, cambia, ¿sí? Entonces, por eso se llama irregular. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre el pasado simple? ¿Qué es el pasado simple? Ahora que les he explicado. ¿Qué pueden decirme acerca del pasado simple? Carlos, ¿te escucho? Es una acción, un suceso que ya ha pasado, ¿no? Exacto. Hechos, sucesos que ya pasaron. Puede ser hace 5 minutos, como hace 5 siglos, 5 años, ¿no? Puede ser poco, mucho, pero ya pasó. Inclusive el minuto de aquí atrás ya pasó. Entonces, siempre cuando pasa el tiempo, entonces te enfocas en hablar sobre el pasado. Hasta tu forma de hablar ya se enfoca en pasado. Pues no, estaba, estuve.
Era, comí, salí, ¿no? Tiempo pasado. Tus verbos también cambian. Tú dices salí, jugué, lloré, trabajé, estudié, tiempo pasado, ¿sí? Entonces, estamos aprendiendo dos cosas. El uso del presente simple con sus verbos regulares y irregulares también que tienden a cambiar. Hemos aprendido sobre la tabla de algunos verbos y nos hemos enfocado en uno de ellos, más que todo, el verbo be, que en su pasado viene a ser was y were. ¿Cómo es el uso de was y were en el pasado? A ver, si es que me comprendieron esto también. ¿Cómo es que se utiliza el was y el were? Según el was para singular y were para plural. Excelente, Carlos. Thank you so much. El was se utiliza para singular y el were para plural, pero recuerden que la traducción sigue siendo la misma. Si tú pones en el traductor was y were, te van a salir ambos que significa estaba o estuve, ¿sí? Entonces, es simplemente que was se utiliza para singular, como dijo Carlos, y were para plural, ¿sí? Bien, entonces, una vez comprendido ello, vayamos a nuestra primera actividad que nos trae nuestro libro digital, ¿sí? Bien, en tu libro tienes tu primera práctica, ¿sí? Tu primera práctica o examen bimestral te dice, write the verbs in the brackets in the past simple tense. Te dice, ¿no? Escribe los verbos en pasado simple. El verbo lo tienes en paréntesis. Este verbo que ves aquí, te dice que lo escribas aquí, pero en su forma pasada. Entonces, para los que me dicen, Miss, pero yo no sé el pasado de estos verbos, no los recién los estoy conociendo, es por eso que se les ha entregado esta tablita, que yo les dije, tomen de captura en su libro, algunos me dicen que está en el libro, entonces si ya lo tienen, simplemente con esto nos guiamos. Por ejemplo, el verbo go, ¿no? Ahí el ejemplo go. Buscas aquí go, ¿cuál será su pasado? Vamos, vamos, su pasado es went, aquí está, went. Entonces, muy sencillo. El ejercicio aquí te pide poner el pasado de go, ¿no? Que aquí vendría a ser went. Eso te pide hacer el ejercicio, went. Escribir el pasado de los verbos que tienes en paréntesis. Entonces, les voy a dar 2 minutitos para que ustedes puedan buscar el pasado de cada verbo que esté en paréntesis, ¿no? Y puedan ayudarme a llenarlos. Tienen 2 minutes for this analysis, this exercise. Tienen 2 minutos para analizar los ejercicios y darme sus respuestas, ¿sí? 2 minutos. Pueden estar ahí alzando la mano para que estén en la fila y pueda llamarlos también.
Bien, ahora sí voy a llamar a todos los que están en lista. Please no activen sus audios. Voy a pedirles, yo los voy a llamar uno por uno, ¿sí? Carlos, te escuchamos. La siguiente oración, meet. ¿Cuál será el pasado de meet? Ok, profesora. Es meet igual, pero con una sola E. Se pronuncia met, ¿sí? Ya no meet, sino met. Meet. Sí, sí, ok. Met. Thank you so much, Carlos. Sigamos, a ver quién sigue en lista. Rosana, ¿te escuchamos? Sí, Miss, la siguiente oración sería Brooke. ¿Así? Sí, Miss. Bien. Break, broke, ¿sí? Sigamos. Thank you so much, Rosana. Noelia, te escuchamos. El pasado de have. Had, señorita. Had, ok. Y Lourdes, el pasado de read. ¿Cuál será el pasado de read? Por ahí Daniel nos está escribiendo por chat. Nos dice read, read. Read, read. ¿Sí? Bien. Así es. El pasado de read se escribe lo mismo, solo que cambia la pronunciación. En presente simple se dice read y en pasado se dice read. ¿Sí? Read. Ok. ¿Qué quiere decir estas oraciones? Por ejemplo, la primera oración dice, my friends went to the cinema yesterday evening, ¿no? Mis amigos fueron al cine ayer en la noche. I met my best friend Luca in 2003, ¿no? Yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2003. Somebody broke this window last night. Algunos rompieron estas ventanas la noche pasada, ¿no? Alguien rompió estas ventanas la noche pasada. Mary had a baby in April. Te dice, Mary tuvo un bebé en abril. My mother read 2 books last week. Mi mamá leyó 2 libros la semana pasada. Para los que se preguntan, ¿cómo hacemos con los verbos que no, que se escribe igual, tanto en presente, pasado y futuro? ¿Cómo es que uno se da cuenta que esto está en el pasado? En tu oración, en el contexto, ¿no? Porque aquí te dice last week, la semana pasada. Entonces, con esto te da a entender que sí estás hablando en el pasado, ¿sí? Bien, completemos la otra mitad. De igual manera, tienen 2 minutos para buscar el pasado de estos verbos que tienen en pantalla, ¿sí? 2 minutos.
Bien, voy a llamar ya para completar los ejercicios ahí. Verónica, te escucho. ¿Cuál será el pasado de los? Los igualito, los con T. Lost, ¿verdad? Ujú. Lost. Muy bien. Thank you so much, Verónica. Carlos, te escuchamos. El pasado de sí. Ok, bueno, sería SAW, no sabría pronunciarlo, profesora. So. Sí, ¿sí? Ok, el pasado de break, a ver quién sigue en lista. Noelia, te escuchamos. Broke. No sé cómo se pronuncia, señorita, pero broke. Ok. Broke. Siguiente, el pasado de forget. Rosana, te escuchamos. El pasado de forget sería forgot, Miss. Forgot, excellent, forgot. Forgot. Gladys, el pasado de think. Gladys, hello. Bien, pasemos. Elian, el pasado de think, ahí por chat Slot, lo escribió. slot, Elian. Miss. Slot, ¿Cómo? slot, bueno, slot, algo So. así, ahí está. Ajá. Ajá. Bueno, no lo puedo pronunciar, Miss. No, pensó, ¿no? Este es el verbo pensar. Su pasado pensó. Sigamos. A ver, Verónica, el pasado de still. Still también, profesora. Lo mismo, ¿estarán seguros? ¿Alguien? S, to, le, algo así. Stole, ¿no? El pasado es stole. Ahí lo escribió Mike. Y el pasado de right. ¿Cómo será el pasado de right? Bien, Mike. Road. Road, ¿sí? Con O, road. Road. Bien, entonces aquí debió haberles quedado así su ejercicio, ¿sí? Entonces, esto es el pasado, así es como uno aprende, ¿no? Guiándote con la tablita. Tienes que repasar la tablita para que tú puedas recordar acerca de estos verbos tanto en su presente como en su pasado, que es lo que más se utiliza en el inglés, ¿sí? Bien, pasemos a la siguiente actividad. Ahora vamos a utilizar el uso de was y were, ¿sí? El uso de was y were. Como ustedes ya saben, ya les había indicado con quién se utiliza was y con quién vamos a utilizar were. Entonces, nuevamente, aquí tienen 2 minutos para analizar su respuesta, ¿sí? Recuerden, en los espacios solo escribir was o were.
Bien, ahora sí, escucho sus alternativas. Voy a llamarlos uno por uno. Sí, Carlos, te escucho. Number 1, was or were? I was. Okay, I was. The next, Noelia, was or were? Were, señorita. Were, okay. The next, Rosana, te escucho. Was or were? Were, señorita. Were, Sí. okay. The next, Rosana, ya participaste, right? Sí, continuamos. Verónica. Sí, señorita. Where. Were, okay. Luz, Marina, was or were? Miss, buenas noches. Was. ¿Qué dijiste? No te escuché. Sorry, again, repeat again, please. Was. Was, okay, I was. Elian, the next, number 6. Where, Miss. Where, okay. The next, number 7. A ver quién tenemos. María del Pilar, te escuchamos. Was. Was or were? El where. Okay, where. Ricky, number 8. Sí, profesora. Número 8. Was or were? Where, profesora. Were, okay. Verónica, number 9. Where. Where, okay. Elizabeth, number 10. Was. Was, okay. Elizabeth, contigo acabamos los dos que faltan, ¿ya? No hay nadie más aquí en línea, contigo terminamos. Elizabeth, ayúdame con el number. Falta de Jacqueline. Yo también estoy en línea. No me figuras con la mano alzada, Jacqueline, pero bueno, participa, te escucho. Number 11. Where. Ok, where. Y el 11, 12, ¿cuál sería? El número 12. Was. Ok, was. Ya. Lo dejamos ahí. Thank you so much a todos. Thank you so much everybody for participate. ¿Sí?
Gracias a todos por participar. Ahora veamos si lo hemos hecho correctamente. Hay que recordar que was se utiliza para oraciones en singular y were para oraciones en plural. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver si realmente hemos podido resolver bien los ejercicios, ¿sí? Empecemos. I was at school yesterday. Yo estaba en el colegio ayer, ¿no? Singular, was, excelente, very good. Gary and Sue, te está hablando de dos personas, plural. Were at school yesterday, ¿no? Gary y Sue estuvieron en el colegio ayer, excelente, very good. They were at the dance last Friday, ¿no? Ellos, este they significa ellos, estuvieron en el baile el viernes pasado, ¿no? Excelente. Where. Sigamos. We were at the seaside last summer, ¿sí? Nosotros estuvimos en la playa el verano pasado, ¿sí? Se le dice orea, ¿no? Number 5. I was at the meeting last Tuesday. Yo estuve en una reunión el martes pasado, ¿no? Excelente. Was. You were on the basketball team in the high school. Tú estuviste en el grupo de básquet en el colegio, ¿no? Perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. La primera parte, todos lo hicieron excelente. Vamos a ver la segunda parte de tu ejercicio, ¿sí? Were that your mother in the car? ¿Ya? Aquí muchos se preguntarán ¿por qué were? ¿Por qué no was? Si habla de una sola persona. Hay que recordar que you, your, ¿sí? Se utiliza con were, así está en singular. ¿Por qué? Porque your tiene dos significados. Esto ya se les había explicado, ¿sí? Pero aquí sí lo hicieron bien, no se confundieron. Es con were. Excelente, ¿no? Where are your mother in the car? ¿Dónde estuvo tu mamá? ¿No? ¿Estuvo tu mamá en el carro? ¿No? Le pregunta. Bien. Number 8 dice, he were a great tree climber 10 years ago. Él estuvo a 3 metros, ¿no? De la cima cuando tenía 3 años. Aquí el were, ¿no? He es el, singular. ¿Estará bien usado el were ahí? No, señorita. No mismo. No. Sería was. Was, ¿sí? Aquí hay un error, was. Aquí la respuesta correcta era was. Sigamos. Were you kind and helpful to your friends, ¿no? ¿Estabas tú ayudando a tus amigos, no? You were, excellent, were. Aquí sí está bien. Sigamos. She was a beautiful girl. Ella es una chica o ella fue una chica bonita, ¿no? Entonces, también está bien. Yes, they were very good at English, ¿no? Sí, ellos y dice aquí los perros. ¿Qué dicen? Was o were? Were, señorita. Were. Está en plural. No dice el perro, dice los perros. Plural. The dogs were in the living room. ¿Sí? In the living room. Entonces, así debió haberte quedado la última parte de tu ejercicio. ¿Sí? Students, entonces hoy hemos aprendido un poco sobre el uso del was and were, el pasado simple, ¿no? Y cómo su función de estos verbos, tanto irregulares como regulares, ¿sí? Ya nos estaremos viendo en un nuevo bimestre. Que tengan un buen inicio de semana. Bye, bye, students. See you the next bimestre. Bye, bye. Bye, bye, Miss. Bye, Miss. Bye, bye, Miss. Bye bye, Miss.